Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Los Juegos Olímpicos de París están en sus últimos días. Cuba aspira a mejorar su lugar en el medallero y todavía quedan algunas opciones en las horas finales de estos Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son esas opciones? ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo valorar lo ocurrido en los dos últimos días? De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de compartir nuevamente con el compañero Héctor Noa Cuadro, metodólogo de la Dirección de Alto Rendimiento del INDER, y mis colegas Angélica Arce Montero, periodista deportiva de nuestro equipo de Ideas Multimedia, Joel García León, periodista deportivo y director del periódico Trabajadores, y Arián Alejandro Rodríguez Agrelo, periodista y comentarista deportivo de Tele Rebelde. Con ellos estaremos compartiendo nuestra emisión de hoy nuevamente, y a ustedes les propongo que nos acompañen para conocer más de la actuación de Cuba y de lo que está ocurriendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los Juegos Olímpicos de París ya están siendo historia, unos juegos bien competitivos que por supuesto han echado de menos la presencia de los deportistas rusos y bielorrusos que siempre aportan pues sabor a muchos de los deportes como la gimnasia rítmica que ha tenido lugar en el día de hoy o los deportes de combate, pero lamentablemente también la politización del deporte tiene esos efectos que podemos ver en estos Juegos Olímpicos. Pero en general han sido unos juegos muy competitivos que nos llevaron a ver incluso imágenes ayer del famoso Dream Team de Estados Unidos sufriendo para poder llegar a la medalla, a la discusión de la medalla de oro en el baloncesto masculino. Para los cubanos, lo más interesante de estas dos últimas jornadas ha sido sin duda la reafirmación de Luis Horta como uno de los grandes luchadores de Cuba en todos los tiempos. Oro en Tokio, bronce ahora. Luis Horta es ejemplo de vergüenza y de arrojo deportivo. Recordamos sus palabras, sus impresiones para la televisión cubana después del bronce del día de ayer. Sigue presionando Horta, quiere ampliar la distancia, va a buscar el pase atrás, se resiste García, sigue insistiendo Horta, está a punto de conseguirlo, sigue girando, vean ustedes, se defiende el armenio, le están marcando, 2 más, 7-0, si vuelve a hacer otro, habrá terminado el combate, a punto de conseguir si hace este desbalance. Con el reto siempre vienen Consigue su segunda medalla en juego. Bueno, que siempre esperen lo mejor de mí, que este viaje no pudo ser la medalla de oro, pero que esperen que voy a seguir trabajando para poder dar lo mejor que mí en la competencia venidera y que disfruten este bronce como yo lo voy a disfrutar también. Pero levanta esa cabeza, hermano, que en Cuba todos te queremos y tú eres doble medallista olímpico. Sí, es verdad, pero es que me faltaron cosas que yo creo que podía haber ganado y está bien. Ahora vamos a disfrutar la medalla con mi entrenador y mi compañero de equipo, que creo que se la merecen también. Es lección de vida, no es un presa.
Atrás de Mijail, de los botines de Mijail, salí yo. Yo lo acompañé, yo quería salir en Tokio. Me pidió que lo acompañara, su papá también me lo dijo. Yo me conformo con la cuarta. Su papá antes de fallecer me dijo, ahora es tu hijo, la quinta es tuya y de él. Yo me conformo con la cuarta y gracias a Dios, como se dice, cumplimos con Bartolo, que donde quiera que esté en su gloria, esté feliz de lo logrado por Mijail y por el equipo de lucha grecorromana, que creo que es la cabeza hoy junto con el boxeo, que no se puede quitar, los dos puntales del deporte. Trujillo, entonces con estas palabras le estás confirmando ya al pueblo de Cuba que se retira como entrenador del equipo de lucha greco. Oficialmente tendría que ser, no sé, un milagro, pero creo que ya es mucho sufrir, es mucho sacrificio, demasiado. A un costo cuando yo voy a vivir a mi vida, cuando voy a dedicarle a mi familia. Cuando me voy a levantar, mirar por la ventana y ver el amanecer y no levantarme y tener que correr para el carro para llegar temprano al entrenamiento para no llegar ni un minuto tarde. Eso cuesta, eso. Esta lección de vida no es un presagio, aprender a retomar en medio del ciclo en la escalada y en cada paso el sueño gigante. La lluvia trae tierra mojada, pero sigue hasta el fin. Luis Alberto Horta y Raúl Trujillo, creo que son dos símbolos del deporte cubano. Uno como deportista, el otro como entrenador. La lucha cubana siendo la protagonista para Cuba de estos Juegos Olímpicos. Joel, ¿qué piensa? Luis Alberto Horta salió con los ojos llorosos, quería más y lo podía. Y creo que él lo sabía, pero un bronce olímpico, después un oro en dos divisiones diferentes, yo creo que es una hazaña. Y es la cuarta medalla por primera vez de Cuba en lucha en unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo valora la actuación hasta ahora? ¿Qué podemos esperar en lo que queda de la lucha cubana? Bueno, sí, buenas tardes, Randy, para ti, para los oyentes y televidentes. A ver, yo creo que primero destacar, yo escribía hoy, la vergüenza del gladiador, la vergüenza de un Horta que habíamos dicho aquí, no fue sorprendido. Es decir, la palabra no puede ser nunca sorprendido. Esa palabra que se ha usado de que fue sorprendido por el iraní. No, el iraní es campeón mundial juvenil. Y ahora es campeón olímpico. Y ahora es campeón olímpico. El iraní ya incluso le había dado un buen combate ante él en los torneos previos. Horta le ganó prácticamente en los últimos segundos. Es decir, ahora, lo que sí resalto de Horta en la vergüenza es cómo, y yo escribía hoy, que más que la fortaleza física, que muchas veces la rapidez, etcétera, insisto, que lo principal de un luchador como de cualquier deportista es la fuerza mental, la fuerza psicológica de saber incluso recuperarse, y en eso hay un papel destacado de los psicólogos, que el profesor Luis Gustavo me escribía el otro día, que agradecía también que lo mencionáramos. Con el boxeo, con la lucha, con todos los deportes, la mente y la preparación psicológica es muy fuerte. Y esto lo destaco en Horta, que supo también, después de esa derrota, salió por superioridad técnica, un campeón olímpico, llega y bueno, se recuperó. ¿Y de qué manera? Ganó el repechaje, ganó el repechaje y ganó el bronce con la calidad que tiene. No por gusto fue seleccionado el mejor luchador del 2023. Y por eso destacaba la vergüenza, porque eso que vimos ahí, es decir, él se sentía con la vergüenza de que aunque es una buena medalla, pero también deseaba regalarle a su guinera, a su familia, a su pueblo, a la lucha, deseaba regalarle un segundo oro y sabe lo que implicaba también no tener este segundo oro para Cuba en la delegación. Es decir, porque después podemos estar hablando de eso, es decir, esta medalla de Horta sí pesa en los propósitos y en la necesidad o en lo que aspiraba Cuba de quedar entre los 20 primeros. En el caso de Trujillo, que lo vimos también ahí, y yo creo que cierra un ciclo, ya Trujillo hay que ponerlo, y lo hablaba hoy con otros seguidores de redes sociales, profesor Adel Matanza, Ramón Quintana, un saludo para él también. Trujillo ahí ya está dentro de los grandes entrenadores de Cuba, juntos, porque es continuador. Fue luchador, bronce panamericano, un hombre que tuvo una trayectoria como luchador, pero que ha trascendido como gran entrenador de la lucha cubana. Porque fue capaz, y esto no siempre pasa, es decir, detrás de un gran entrenador, recordemos un Ronaldo Beitilla, un Alcides Agarra, un Eugenio George, no siempre pasa que el que viene detrás
logra mantener esos resultados. Lo hemos visto muchísimo en el deporte cubano. A veces porque no se deja nada escrito, a veces porque hay una impronta, a veces incluso porque el sello de ese entrenador es tan fuerte que no logra transmitir ese conocimiento a otros entrenadores. En fin, hay de todo un poco. Pero lo que resalto en el caso de Trujillo es que logró esa escuela de lucha cubana que sin duda alguna su padre, fundador y su gestor en cuanto a resultados se llama Pedro Val. Bueno, Trujillo logró dar esa continuidad, esa palabra que muchas veces se usa, pero ahora... En la secuencia de Mejaín veíamos a Trujillo como segundo de Pedro Val en el 2016 y ya después como entrenador principal 2020-2024. Y entonces eso, no, y en el 2016 también estuvo Trujillo. Sí, como segundo de Pedro ahí Val. en la esquina. Fue el primer estrellón de Exacto. de Mejaín. Y entonces yo creo que esto es resaltado y yo creo que ahora también hay que asimilar cuando un entrenador te dice voy a descansar. ¿Por qué? Porque también son muchas horas de sacrificio, son muchas horas tal y como lo vive un atleta, también lo vive un entrenador. En sentido general, la lucha, Randy, por segunda vez logra 4 medallas, es decir, sobre todo sumando la libre. Nos quedan todavía 3 opciones, bien difícil. Hay que decir que las mejores opciones de Cuba ya pasaron. Nuestro mejor estilo es la Greco, donde tuvimos una de oro, una de plata y una de bronce. Hay quien dice, bueno, se quedaron por debajo. Ojalá que muchos deportes se hubieran quedado por debajo, como se quedó la lucha, porque estamos en unos Juegos Olímpicos y porque en realidad es bien importante cualquier medalla de este tipo. Y quería también resaltar que esta Escuela Cubana de Lucha no solo ya a nivel olímpico ha logrado lo que tiene hoy con Mejaín, y con Horta, y con, si vamos atrás, con Monzón, con Ascuí, con Héctor Milián. Yo creo que también la Escuela Cubana de Lucha es respetada al mismo nivel que es respetada la escuela rusa. Desde la época de Raúl Cascaré. Exacto. Y desde lo que es respetado los iraníes. Porque a veces nos extrañamos, pero Irán es una potencia. En este momento yo creo la principal potencia de la lucha. Es decir, estamos hablando muchas veces, pensamos que sí, los cubanos, los europeos. No, Irán también es una potencia en la lucha. Y lo que han logrado nuestros luchadores de convertirse en el buque que ala a la delegación, lo vimos en los centroamericanos, lo vimos en los Juegos Panamericanos y casi todos vaticinábamos que en Juegos Olímpicos iba a suceder igual. Y yo creo que no han defraudado. Quizás el color de las medallas es el que todavía nos resentimos un poco, porque de verdad que pensábamos que 2 títulos era posible, pero salir en el caso de la Greco con 3 medallas, 1 de oro y 2 de bronce, y en el caso de la libre, que ya tiene una muchacha, y a la Chiqui con esa medalla de plata, y que todavía tiene otras opciones de medalla, yo creo que la lucha es un deporte de los que se ha ganado estar dentro, y se ha ganado no solo estar dentro de los punteros en el movimiento deportivo cubano, sino que se ha ganado que también los recursos, se ha ganado que la preparación que se hizo, que la gira, que a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué están tanto tiempo los luchadores allá? Ahora es cuando uno ve los resultados de los luchadores allá. ¿Había que hacerlo? Sí, había que hacerlo, porque las condiciones en Cuba no eran en estos momentos, en el contexto en que vivimos, las ideales para que se prepararan como se prepararon, con una base en Bulgaria, con competencias en casi toda Europa, y yo creo que ahí está el resultado. Y eso requiere un esfuerzo personal tremendo, porque separarse de la familia es meses. Lo decía Horta. Mi medalla para mi niña, para mi esposa, para mi familia, que hace meses que no las puedo ver. Es un esfuerzo personal extraordinario para tener un resultado como ese. Y un hombre que además, como tú decías, salió con la frente en alto, aunque después lloró. Claro. Pero salió a combatir, a buscar su medalla de bronce, a aportar su metal también para la delegación cubana. Yo por último, Randy, en el tema de la lucha, aunque sé que esto, yo creo que también ya debemos pensar ante la salida de Trujillo, ante el retiro de Mejaín. Es decir, ¿cuál es la persona o el colectivo técnico que va a seguir esa continuidad y esa bandera de la lucha grecorromana? Es una ardua tarea. Es decir, eso hay que pensarlo bien, porque hemos visto que en otros deportes no ha pasado igual, reitero. Y ojalá que Mejaín pueda ser usado desde el punto de vista con sus conocimientos, con su carisma, pero también sobre todo con su ejemplo,
para la lucha cubana. No estoy diciendo ya de que pueda ser el entrenador, ni mucho menos, para que se entienda. Lo que sí estoy diciendo es que lo aprovechemos, porque en el mundo entero, si no lo aprovecha Cuba, el mundo de la lucha sí lo va a aprovechar. Y yo creo que es hora también de pensar en eso y de que este deporte que tantas glorias nos ha, reitero que es el único que desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 siempre ha aportado al menos un título a las delegaciones cubanas en Juegos Olímpicos, no debe cambiar a partir de ahora cuando se retire un hombre como Trujillo, cuando ya Mijaín no esté. Hay que pensar en eso. Por suerte es uno de los deportes que tiene base bastante y tiene todavía a gente joven. Gabriel Rosillo y el propio Horta son todavía duran un ciclo joven, llegan al 2028 sin ningún problema y hay gente joven. Yo creo que lo que hay que lograr es sobre todo esa cabeza pensante que es el entrenador jefe del colectivo técnico que habrá que seguir. Bueno, pues buscando quién es el que va a continuar la huella de Raúl Trujillo. Un hombre que yo creo que también merece todo el respeto del mundo. Claro. Si pensamos en Mijaín, si habrá un homenaje a Mijaín, yo creo que también habrá que hacer un homenaje a Raúl Trujillo, por lo que ha aportado a la lucha cubana, por lo que ha aportado al deporte cubano y por lo que ha aportado también al movimiento deportivo cubano en su conjunto. Un hombre íntegro, revolucionario, un matancero ejemplar, pudiéramos decir, y yo creo que eso también es parte de lo que nos llevamos de estos Juegos Olímpicos. Por cierto, está circulando en las redes, hay una convocatoria en las redes, lo estoy recibiendo por WhatsApp y eso está en varios grupos de WhatsApp, que el próximo lunes ya se está confirmando que sobre las 7:20 de la noche arribará a nuestro país la delegación de atletas que nos representó en las Olimpiadas de París de 2024, encabezados por el pentacampeón olímpico Mijaín López, y se está convocando a todos aquellos que deseen dar la bienvenida a nuestra delegación a lo largo de las intersecciones de Boyero, 23 y 26, 23 y 12, para saludar a nuestros deportistas y con posterioridad pues de esta caravana de deportistas se realizará una actividad cultural y de agasajo a la delegación en la explanada de la Piragua, en el Malecón Habanero. Se calcula sobre las 10 de la noche esté desarrollándose esa actividad para esperar hasta las 12 de la noche. Se estará celebrando, pues homenajeando a nuestros deportistas, esperando el cumpleaños de Fidel y también pues disfrutando con orquestas de primer nivel de nuestro país que estarán brindándoles su homenaje a nuestros deportistas y en especial al pentacampeón olímpico Mijaín López. Así que el lunes será jornada de celebración por estos resultados y especialmente por esa hazaña de Mijaín López de los 5 títulos olímpicos. Es parte de lo que viene después de esta dura pues batalla que ha sido París 2024, en la que hoy también pues se vivieron jornadas de participación cubana en el atletismo. Angélica, ¿qué pasó por el atletismo? ¿Hubo podio de cubanos en el atletismo? En el triple salto, aunque ninguno representando a Cuba. Bueno, el saludo, Randy, para ti, también para todos los televidentes. Bueno, efectivamente, Lázaro Martínez, comienzo por él, que era el cubano que sí nos representa, lo veíamos, lo tenía bien difícil, terminó en el 8º puesto con un 17.34, aunque mejoró su marca de la clasificación, que estaba en 16.79. Ahora vamos al podio, el primer lugar ocupado por Jordan Díaz, un cubano que compite por España, en este caso hizo un 17.86, 17.84 en el segundo puesto lo hizo Pedro Pablo Pichardo, el campeón olímpico de Tokio 2021, cubano que compite por Portugal, y el tercer puesto fue ocupado por Andy Díaz, un cubano que compite por Italia con un 17.64. Andy sí se vio, digamos, una progresión respecto a la clasificación, recordar que él había terminado en el puesto 11-12, muy similar a Lázaro Martínez con un 16.79, y ahora vimos que lo hizo mejor y se metió en el podio. Y esto habla, por supuesto, de la calidad de la escuela cubana de triple salto, porque de los 8 primeros cubanos que estuvieron en la tabla, 4 son de nuestro país, y esto habla de la calidad de nuestros atletas en cualquier parte del mundo que estén. Quiero también destacarte otros resultados. Bueno, el 4x400, o sea, la posta femenina, sabíamos que había un gran reto, habían sido las últimas en la clasificación, ahora también fueron las últimas con un tiempo bastante distante, 3:33.91, del peor de la clasificación, pero era algo que esperábamos. También fue una posta que se integró muy tarde
De las 4 muchachas, 3 son especialistas de 800, No de solamente 400. Roxana Gómez, que viene siendo el plus. Finalmente fueron llamadas Melissa Padrón, Sally Diago, Daily Cooper, una muchacha que ha sido toda una sensación en estos Juegos Olímpicos. Roxana Gómez se había reservado como suplente si llegaban a la final a Rosemary Almanza. Bueno, de todos modos no fue así y se cumplieron nuestros vaticinios, pues Estados Unidos hizo un muy buen tiempo de 3:21:44 para dominar la clasificación, lo habíamos dicho, las postas de Gran Bretaña muy bien. Francia sí creo que estuvo sorprendiendo con respecto a lo que habíamos hablado, pero también hicieron el grado Irlanda, Jamaica, Bélgica creo que además también estuvo un poco sorprendiendo, y por ahí va a estar la final, que no van a estar las cubanas, pero yo estoy haciendo una invitación a seguir. Sí, seguro. El atletismo es por decir, un espectáculo dentro de los Juegos Olímpicos. Junto con la natación son los dos grandes deportes que más se siguen. Ayer disfrutamos muchísimo los 400 metros con valla de Sidney McLaughlin. Un tiempo de 400 con valla que es mejor que los de los semifinalistas de 400 metros con plano. Una cosa increíble. Un récord olímpico, récord mundial. Era la campeona en Tokio, volvió a reeditar su título ahora. O sea, también Estados Unidos ocupó el segundo puesto con otras representantes. Y Fenkebol, la fenomenal Fenkebol, quedó en el tercer puesto, o sea, representando a Países Bajos. De todos modos, destacar que Fenkebol se va con un bronce en los 400 metros con vallas, pero ya tenía un oro en el 4x400 mixto. Y qué decir de ese relevo que hizo Fenkebol en su momento. Y bueno, para cerrar también quería comentar lo que hizo Marilady Paulino. Hoy un gran tiempo Caribeña, de 48:17, la primera vez que una mujer dominicana hizo un récord olímpico y la primera vez que una mujer dominicana sube a lo más alto del podio. Con entrenador cubano. Con un entrenador cubano. Y, o sea, que es un logro para nuestras mujeres. Marilady Paulino, que siempre vino a ganar ese oro que le faltaba. Ella había obtenido 2 platas, me acuerdo, en Tokio, en los 400 y también en el 4x400 mixtos. Le faltaba, era campeona del mundo y venía, siempre lo dijo, que venía por ese oro en París y lo consiguió. Y, por supuesto, estamos felices también como dominicana que es de ese resultado. Bueno, ayer también hubo récord olímpico en la jabalina, una sorpresa, el representante pakistaní, que hasta ahora no había sido medallista en campeonatos mundiales y bueno, vino a dar la sorpresa en estos Juegos Olímpicos y creo que es parte también de esos resultados que va dejando el atletismo en los Juegos Olímpicos. ¿Harían algo de lo que Cuba hizo también en las últimas jornadas? No sé si quieres hablar del canotaje, de alguna de las otras presencias cubanas en estos días. Sí, yo con el permiso de, saludarte a ti, por supuesto, a los que están con nosotros en la mesa y a todos los televidentes y radiovidentes. Con el permiso de Joel voy a hablar del canotaje. No, porque ha sido sí. Joel es bueno hablando del canotaje, pero no es buen canoísta, no te preocupes. Y yo creo que mañana la expectativa en ver qué puede ocurrir con Yarisley Cirilo. Seguro. Yo creo que al final hay 2 puntos importantes que analizar. La final A del C2 a 500 ya era un mérito para esta dupla de Dinolis y que se armó este año. Que se armó este año, que además estamos hablando de 17 años nada más, la más joven de la delegación, falta todavía trabajo. Además hay que decir que está junto a una de las mejores del mundo en el individual. Eso también te genera una presión. Yo hablaba del tema psicológico, del tema mental. Eso también te obliga, te exige, porque tu pareja en lo individual es una de las mejores del mundo, pero tu pareja en su momento, hace solo 2 años, cuando estaba con su otra compañera, con Catherine Nuevo, también fue campeona en el C2. Es decir, que estamos hablando de una atleta de nivel mundial, una atleta fenomenal y que es la gran esperanza que nos queda para subir a lo más alto del podio, que no quiere decir que la tenga segura, pero al ser campeona del mundo en el C2, Por lo menos dio una buena demostración en las semifinales. Exacto. Ahora, yo creo que interesante las palabras de Yarisley Cirilo a la hora incluso de referirse a que ella compite en el C2 y competía en el C1, lo ha dejado claro en diferentes entrevistas, porque es decir, ha sido parte de su modelo de competición, es algo que está planificado con sus entrenadores y que esto no puede generar ninguna duda ni ninguna discusión de que debió estar en uno u otro, no. Claro. Que en los hombres no sea así ahora, no quiere decir que no lo haya sido antes. Exacto. Y en las mujeres ha sido una práctica, C2 y C1. Exacto. Entonces, yo creo que al final, repito, valorar muy positivo esa final A. Ya ella había estado en la final A con Catherine Nuevo en Tokio, es decir, que es un ecosistema al que ella está adaptada y ahora, bueno, por supuesto, el sábado será su gran reto. En cuanto a José Ramón Pellier, yo creo que nos deja el sabor de que 3 años después
viniendo del proceso de ser campeón mundial juvenil, de ser novenos en Tokio. A veces se habla de que si hizo su mejor tiempo, o el tiempo de él fue el mejor, incluso que el del finalista o el del campeón de Isaías Queiroz en Tokio. Eso es muy subjetivo, porque en el tema del canotaje el tiempo a veces no es lo más relevante, claro, porque depende de muchas cosas, depende del viento, del mar, en fin. Tiene todas las potencialidades, pero se queda viendo. Se queda viendo. Yo creo que 3 años después uno podía esperar una evolución. Cuando usted se queda en la final B, es 10º, yo creo que 3 años después no ha habido paso de avance. Creo ilusión el que él pudiera vencer a Isaías Queiroz en la final de los Juegos Panamericanos. Creo esa ilusión, pero evidentemente ahí no voy a hablar, por supuesto, de cuál era o no el objetivo fundamental de Isaías Queiroz en su preparación. No voy a decir que no pensó en ganar los Juegos Panamericanos, porque no soy quien para decirlo, pero su calidad, el ser campeón olímpico, había que, sí, ilusionarse, pero respetar, porque al final Isaías Queiroz terminó en plata en esta cita en París. Por y tanto, ahí pegadito. Exacto. Tuvo un levantón final estaba aproximadamente en el 5º puesto y tuvo un levantón que 5 metros más y probablemente que hubiera repetido su título. Así que es, digamos, la idea general que tengo, volviendo a decir, para resumir, no veo la evolución que se espera de Pellier 3 años después, aunque sigue siendo joven, talento tiene, no lo pongo en duda. Y en el caso de Cirilo, bueno, toda la expectativa de ver qué ocurre este sábado. De verdad que es una atleta que además me gusta mucho oírla hablar, porque es muy directa y dice las cosas tal cual son, y además muy enfocada. A veces se le critica, Randy, a los atletas, no solo cubanos, sino a nivel mundial, cuando son muy abiertos a la hora de decir vengo por medalla, vengo por la corona, y se les tilda de prepotencia, se les tilda de que quizás deben preservar un poco o reservar ese tipo de criterios, pero yo creo que también es parte de primero. Mijaín dijo, voy por el 5º oro, y ahí fue. ¿Y quién puede decir? Pero lo dijo con modestia, no exacto. Aláis. Bueno, lo de no Aláis es otra historia, porque incluso que si el récord de Usain Bolt, señores, 19-19, eso es otra galaxia y no está. Pero bueno, Aláis no lo podrá hacer jamás. 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 Y respetando incluso a sus rivales. Por cierto, yo, entre paréntesis, me alegré muchísimo lo del Chile-Tegogo, no solo para darle una lección a Noah Aláis, sino porque evidentemente confirma... Medalla para África. Exacto, medalla para África, y además confirma que viene un proceso de ser de los mejores tiempos a nivel juvenil, en fin. Y bueno, para cerrar con el tema de Yarisley Cirilo, decir esto, que yo veo muy bien que ella, con toda la modestia del mundo, diga, yo vengo aquí a ganar, porque si soy la campeona del mundo, ¿a qué va a ir a los Juegos Olímpicos? ¿A ganar? Puede ocurrir, puede no, pero va a ganar. Seguro ahorita Joel nos dice cuáles son las principales rivales de Yarisley Cirilo para preparar nuestra teleaudiencia y radioaudiencia para esa final, que creo que será la gran expectativa de Cuba en estas últimas horas de los Juegos Olímpicos. Vamos a hacer un alto y regresamos de nuevo con ustedes. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, pues sin duda serán las próximas horas decisivas para la ubicación de Cuba en estos Juegos Olímpicos. A este minuto estamos en el puesto 25 entre 200 comités olímpicos nacionales, pero bueno, nuestra aspiración es estar entre los 20 y se puede, y hay que confiar muchísimo en esas paletadas de Yarisley Cirilo. Noah, ¿cómo está el espíritu de la delegación? ¿Qué noticias llegan de París? ¿Qué otros elementos podemos darle a nuestro pueblo sobre la presencia cubana allá en los Juegos Olímpicos? Gracias, Randy. Como siempre, un saludo para toda la teleaudiencia y los radioyentes que nos siguen en el programa. El espíritu, hoy conversaba con Oscar Nuevo Reyes, el director
de la Dirección Técnica Metodológica y nos cuenta que el espíritu está invariablemente positivo, porque realmente el espíritu que ha reinado siempre ha sido ese, a pesar de las adversidades iniciales, de los reveses iniciales. Y es que la actuación de la delegación cubana ha estado matizada por escenarios complejos, difíciles, propios de la competitividad alta que se ha visto en esta 33ª edición de los Juegos Olímpicos. Todo ello como resultado de la alta profesionalización del deporte olímpico y es también consecuencia de la comercialización del deporte. Esos altos tiempos que se hacen, esas altas marcas, son resultado también de un desarrollo tecnológico, científico, de aplicación de nuevas tecnologías, de nuevos conocimientos, y es a partir de la comercialización del deporte. ¿Cuántos atletas están compitiendo por otros países que no son sus países de origen? Y nos decía aquí Oliva, el comisionado nacional de tenis, 40 chinos compitiendo por X países en el tenis de mesa. Entonces, Cuba, con una delegación que es la más reducida desde Tokio 1964, compitiendo en el 16% de las pruebas que están convocadas. Recuerden que estábamos compitiendo en 53 pruebas de las 329 convocadas. El escenario se hace tenso porque en los primeros momentos algunos reveses, que no han sido reveses solamente de los cubanos, porque también hay que observar cuántos campeones mundiales y cuántos campeones olímpicos, incluso en fases clasificatorias, en primera ronda, perdieron el trono, perdieron el podio, otros ya en instancias superiores, digamos en semifinales, en finales, pero son muchos los casos de atletas ya consagrados en el escenario olímpico que no pudieron revalidar sus títulos. Y Cuba, sin embargo, en ese escenario ha estado dando la pelea, se ha presentado siempre con mucha dignidad, con mucho empuje y con amor a la camiseta, tratando de revertir la situación. Y en menos de 48 horas, nosotros pasamos del lugar 61 al lugar 21, al lugar 22, compartido con Croacia. Bueno, ahora llegamos al 20 ayer con la medalla de bronce de Horta, y bueno, hoy por no haber obtenido medalla bajamos al 25. Estamos en el 25. Y realmente, si fuéramos a hacer un saldo general de la actuación, es verdad que en estos momentos estamos por debajo de las expectativas, estamos por debajo de los pronósticos, pero si vamos desde una posición positivista y vemos las cosas buenas que han estado sucediendo, también hemos marcado hitos en estos Juegos. Porque no vamos a ser reiterativos, pero hay que mencionar que el 5º título olímpico de Mijaín es una proeza. ¿Eso vale una Olimpiada? Vale una Olimpiada, es la confirmación de un sistema de formación deportivo, como decíamos los otros días. Pero también tiene un tremendo simbolismo el hecho de que Mijaín culmina una carrera exitosa en el concierto olímpico. Deja su zapatilla ahí en el colchón, pero a la vez se revela una nueva estrella en el boxeo. Y en los 63,5 kilogramos, Erislandy Álvarez obtiene el título contra todos los pronósticos. Por cierto que habrá cartel de boxeo profesional a finales de agosto acá en La Habana, donde estarán peleando Julio César Lacruz, Erislandy Álvarez, también estará Rosniel Iglesias, estará pues otros de los representantes, estará también nuestro representante en los 60 kilogramos, tricampeón mundial, Lázaro Álvarez, es decir, que será Arlen estará también, efectivamente, y será una buena oportunidad para poderle rendir homenaje a Erislandy por su medalla de oro olímpica, pero también a toda esa playa de grandes boxeadores cubanos que todos han sido campeones olímpicos. Y una página que va a quedar también para la historia es la que ha escrito Juniel y Guzmán, la Chiqui, con esa actuación histórica. Primera medalla
que obtiene la lucha femenina cubana, una disciplina de reciente incorporación, pudiéramos decir, al sistema de alto rendimiento cubano, y que también revela la fuerza con que se va desarrollando y el crecimiento de disciplinas femeninas en la que Cuba no tenía tradición. Sin embargo, ya eso marca una pauta que quizás a futuro también el boxeo femenino ya pueda irnos aportando, porque son deportes en que las mujeres, por sus características, por sus potencialidades, la mujer cubana puede aportar mucho. Pero además de esto, si nosotros tenemos en cuenta que de esta delegación el 47% son jóvenes que participan por primera vez, provenientes de las reservas deportivas y que han tenido protagonismo, pues te da una sensación de continuidad, de que no está perdido, de que no hay un estancamiento, hay continuidad. Y muestra de ello es lo que hizo Gisnelli hoy. Una joven de 17 años es capaz de estar en una final con la Cirilo, pero también compitió en el C1 a 200 metros. Y eso es parte también de lo que dejan los Juegos Olímpicos, porque muchas veces se habla solo de las medallas. Tener un diploma olímpico, es decir, estar entre los 8 primeros, es ya un resultado que queda para la historia. Claro. Los 8 primeros de cada competencia se llevan a su casa su diploma olímpico como muestra de que estuvieron entre los finalistas de unos Juegos Olímpicos, y eso, señores, 200 y pico de comités olímpicos y estar entre los 8 primeros del mundo, eso ya es una hazaña, ¿no? Así es, y hay otros ejemplos, porque por ejemplo tenemos a Reinaldo Espinosa, un muchacho de 21 años, tunero, que en el hectómetro logra hacer 10-11 y para su primera presentación olímpica. Lo que decía Angélica de Roxana, de Daily Cooper, de Leyani, de Ledagmi Povea, son todas jóvenes figuras que van en crecimiento. Y eso es muy importante de cara al próximo ciclo olímpico 2028. Decíamos que uno de los grandes retos nuestros hacia el futuro es cómo lograr conectar ese salto entre nuestros Juegos Escolares que acaban de celebrar su 60ª edición, y nuestro alto rendimiento, los equipos de primer nivel del país. Hay un tramo ahí que tenemos que tratar de lograr que eso se reduzca, que haya una mayor concreción, pero hay base, hay resultados, hay estrellas que pueden brillar en el 2028, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué nos queda en las próximas horas de estos Juegos Olímpicos? De eso les propongo hablar en los últimos minutos de nuestra mesa redonda de hoy. Todo el tiempo, desde que iba para la arrancada, el objetivo mío era el tiempo. O sea, sabía que tenía contrincantes bastante difíciles, pero todo el tiempo estuve pensando en el tiempo, en remar técnicamente lo mejor posible. Y nada, ya te digo, mi objetivo principal era mejorar mi marca personal. Vimos que algunas, como la china, como la ucraniana, medallista olímpica, tienen que volver a remar. O sea, que está muy alta el nivel en esta competencia. Sí, realmente sí, pero a modo de como lo veo yo, para unos Juegos Olímpicos, todo el mundo se prepara para llegar aquí y ganar. Y bueno, ¿qué más quisiera un atleta que ser medallista olímpico? Pero todos no tienen esa posibilidad, porque siempre hay uno que se prepara mejor, mejor que otros, y se sacrifica más en el entrenamiento. ¿Te sientes bien físicamente? ¿Te sientes bien para tu reto, para tu sueño? Bueno, yo me siento no bien, yo me siento súper bien. Bueno, y por supuesto ya las últimas horas, los últimos días de estos Juegos Olímpicos pues van generando también noticias, según estábamos leyendo ahora mismo en el minuto a minuto de Cuba Debate. Ya se está preparando la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos, donde tendrán protagonismo los artistas estadounidenses, entre ellos Billie Eilish, una de las grandes estrellas del pop norteamericano
de estos tiempos. También estará los Red Hot Chili Peppers y también Snoop Dogg, uno de los más influyentes raperos estadounidenses, y estará la presencia de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien recibirá la antorcha olímpica, la bandera olímpica, para llevar hasta Los Ángeles 2028, que será la sede de los próximos Juegos entre el 14 y el 30 de julio de 2028. Son noticias que van saliendo junto con otras. Bueno, China se lleva su 5ª medalla de oro en el tenis de mesa, más todas las que se ha llevado en el clavado, donde prácticamente han sido incontestables. Bueno, hemos visto también la tremenda discusión de la medalla de bronce hoy en el voleibol masculino entre Italia y Estados Unidos. 3-0, pero fue un juego de tú a tú entre estas dos potencias del voleibol mundial. Y bueno, la victoria también de Argentina hoy en el hockey femenino, que volvió a subirse al podio, es otra de, pudiéramos decir, de las medallas que honran a América Latina, las Leonas Argentinas, que siempre están ahí, pues discutiendo podio en los grandes eventos del mundo y en este caso de los Juegos Olímpicos. ¿Qué será pues el programa NOAA de Cuba mañana sábado, el domingo ya en estas horas finales de los Juegos Olímpicos? Sí, ya mañana en la última jornada en que Cuba tiene participación estará desarrollándose el taekwondo, que ahí tenemos 2 representaciones. Tenemos a Arleti en más de 67 kilogramos y tenemos también a Rafael Alba en más de 80 kilogramos. Como ustedes saben, ya Rafael Alba es un competidor que tiene experiencia en eventos olímpicos. Bronce olímpico en Tokio. Fue bronce olímpico en Tokio, tiene potencialidades, tiene experiencia, tiene maestría deportiva, no tiene pronóstico, pero bueno, la competición dirá la última palabra, porque potencialidades tiene. Hay que ver cómo son los pareos, cuál es su primer rival y cómo se desarrolla esa competencia. Pero también tendremos el repechaje de Garzón, que hoy en su primera presentación perdió. Estoy leyendo ahora que hay una noticia que está llegando desde París del profesor Julio Mendieta, jefe técnico de la lucha libre, que está señalando que Garzón no podrá presentarse al repechaje porque terminó con el codo derecho lastimado después del combate con el japonés, y aunque el japonés va a la final, arrastró a Garzón, pero nuestro luchador no podrá estar, evidentemente por las condiciones físicas, en ese repechaje. Hubiera sido un buen momento para Garzón llevarse una medalla en estos Juegos Olímpicos, pero bueno, parece que desafortunadamente no podrá ser. Bueno, esa primicia de última hora, pero lo que estaba en el programa, y también se presentan en primera presentación, en eliminatoria, Siló, está Alejandro Valdés. ¿En la lucha libre masculina? En la lucha libre, está la Marín en la femenina, que es una luchadora que también tiene potencialidad, aunque no tenga pronóstico, hay que esperar a ver qué sucede. Alejandro Calabaza Valdés abrirá contra Tulga Tumur de Mongolia, Arturo Silot en los 97 kilos contra Eric Thiel de Alemania, y Milaimis Marín lo hará contra Juliana Llaneva. Serán las primeras presentaciones de estos luchadores cubanos mañana en estos Juegos Olímpicos. En dependencia del desenlace que tengan sus primeros combates va a depender lo otro, porque son luchadores que tienen preparación, que tienen experiencia. También, bueno, una de las expectativas mayores está con la Cirilo en la final del C1 a 200 metros. Y también pues tendremos presencia en el levantamiento de pesas con Ayamey Medina en el levantamiento de la pesa femenina. Bueno, es una presentación que tenemos para mañana. Es lo que nos queda de calendario, por supuesto, pues hay muchas expectativas en lo que puede hacer la lucha, lo que puede hacer el taekwondo, y por supuesto también los cubanos que nos gusta el deporte no estaremos dejando de ver las finales del baloncesto, las finales del voleibol, las finales de otros eventos colectivos que sin duda son también de los más disputados, han sido disputadísimos en estos Juegos Olímpicos. Ayer recordar ese juego de Croacia contra Estados Unidos, hay que guardarlo y verlo para la historia, esa victoria
del Dream Team 8 o 7, no sé ni cuál es ya, contra Serbia, pero que la pasó en apuro. Solo un hombre excepcional como Stephen Curry pudo salvar a Estados Unidos de lo que hubiera sido la debacle de estos Juegos Olímpicos. Arián, el hombre que tiene mucha confianza en Rafael Alba, dime algo, ¿cómo ves ya en estas horas finales? Sí. Las posibilidades en el taekwondo, ¿qué noticias hay de esta competencia de mañana? Bueno, hay una realidad. Yo he dicho en muchos espacios, no solo en la mesa redonda, sino en otros que tengo oportunidades de estar con análisis en Cohesión Internacional, en Canal Caribe, que es verdad que tengo mucha fe en Alba, pero no voy a decir, con esto que voy a mencionar, no quiere decir que me esté echando hacia atrás, sino es verdad que analizando el organigrama, un organigrama complejo. De todas maneras, cualquiera de los dos lados es difícil, porque aquí lo decíamos hace algunos días, se unen taekwondokas de la categoría de más de 80 kilogramos con los de más de 87, porque la categoría es más de 80 en Juegos Olímpicos. Y por lo tanto, aquí, por ejemplo, en el lado del organigrama de Rafael Alba, si le gana al turco Atesli, que además es bronce mundial, no es un taekwondoka cualquiera, tendría que caminar y medirse o a los campeón o subcampeón olímpico, porque está tanto el nigeriano como el costamarfileño de 2016. ¿El nigeriano fue que le ganó en su primer combate en Tokio? No, el nigeriano no llegó a competir con Alba en Tokio, y en Río pudo competir, lo que Alba pierde con Chokin el Uzbeko en su primer combate, y ahí cae la posibilidad, repito, nigeriano y costamarfileño, campeones campeón y subcampeón de los Juegos Olímpicos de Tokio, están en el mismo lado del organigrama de Rafael Alba, pero además está el estadounidense Jonathan Healy, a quien él conoce perfectamente, con quien perdió en los Juegos Panamericanos de Lima la final, pero a quien le ha ganado en más de una ocasión, la más reciente este año en el Panamericano del Deporte categoría G4 que se efectuó en Brasil. Es un lado complicado. Del otro lado está el mexicano Sansores, el croata Sapino, que es el tercero del ranking mundial, a quien él hace 2 años venció en París en un Grand Prix en tierras galas. Si logra caminar, si logra avanzar, tendrá la posibilidad de que algunos de estos rivales lo pueda arrastrar si cae. Repito, clave será ganarle al turco, porque de ahí en adelante sí ya entran los rivales de más categoría. Si pierde con el turco sí será difícil de ir a repechaje, porque no creo, al no ser que ocurra de estas cosas, ¿no? Que sea el eléctrico de su categoría, pero no me parece que el turco, por mucho que sea bronce mundial, tenga para vencer a ese lado del organigrama, que está bien complicado. Y en el caso de Arletti de la Caridad, abre con una campeona europea de este año, alemana, Lorena Bram, y también campeona del campeonato europeo, del certamen europeo de taekwondo, y bronce en los Juegos Europeos de 2022. Por lo tanto, es una rival también muy difícil para Arletti de la Caridad, en más de 67 kilogramos. Así que vamos a ver qué ocurre este sábado en el taekwondo de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues hay que seguirlo desde temprano, estaremos siguiendo el taekwondo y ojalá. Yo creo que Rafael Alba tiene todo el talento y todas las posibilidades para hacerlo, pero como tú señalabas, es un deporte muy difícil. Parejo, muy difícil, parejo, es muy parejo. Y en el que el hecho de que 8 divisiones se conviertan en 4, pues hace que incluso las diferencias de peso, las diferencias de divisiones se reflejen en los enfrentamientos. Muy rápido, esta alemana que va a competir con Arletti es 73 kilogramos con las divisiones abiertas. Ahora está más de 67. Es la complejidad. Y en el caso de Alba, muy rápido, es parejo. Él ha ganado y ha perdido con prácticamente los mejores del mundo. Pero tiene eso, que ganas y pierdes por la paridad que hay. Claro, y ha habido momentos en que ha ganado Sansores, ha habido momentos en que ha ganado él, otros ha ganado el estadounidense, el nigeriano. Bueno, hay mucha paridad sin duda en esta división, pero bueno, confiamos en el talento bicampeón del mundo y en las posibilidades que tiene Rafael Alba. Los 3 luchadores cubanos que quedan, Joel, ¿cómo los ves? Bueno, antes me preguntabas por el canotaje. Bueno, si adelantas el canotaje, perfecto. Vamos al agua y después colchón. Mañana bien temprano en la mañana, semifinal. El canotaje tiene la característica que se desarrolla semifinal y final el mismo día. Cirilo estará en una semifinal donde clasifican los 4 primeros, una semifinal donde está la China, que es una de sus principales rivales. Una de sus principales rivales. Estará la canadiense, que también es importante, y estará la española Corbera, y estará también
Borodad de República Checa. Y en la otra semifinal, bueno, está la brasileña, está la americana, que es en estos momentos una de las principales. No debe tener problemas Cirilo para clasificar a la final. Ya ahí de las 4 primeras, ya después entonces, 2 horas después, se desarrolla la final. Por tanto, estamos hablando que horas de comienzo aquí estarían sobre la madrugada 5:40, es decir, estamos hablando de que quizás hay que levantarse bien temprano para ver a la Cirilo. Y con respecto a la lucha, bueno, sí, las mayores opciones, yo sigo pensando que Milán Martín tiene las mejores opciones. Martín, perdona que no tengo los espejuelos. Milán Marín tiene las mejores opciones, aunque Alejandro Valdés está en una deuda casi pendiente de su historia como luchador, tiene muchas medallas mundiales, pero no ha podido tampoco acariciar el podio olímpico. Yo, Randy, finalmente, como ya estamos casi cerrando mesas redondas y pronósticos, etcétera, yo creo que va a ser muy difícil, así hay que totalmente hablarle así incluso con la posible medalla o corona de Cirilo. Sería muy difícil para Cuba terminar hoy entre los 20 primeros, porque con 3 de oro no se termina hoy entre los 20 primeros. Pero llamo a que verdaderamente, es decir, lo que han entregado los atletas, tú hablabas del diploma olímpico, lo que hemos visto, va a haber análisis, van a haber muchas cosas que hay que cambiar, pero ahora yo creo que lo que hemos visto, ya estas en realidad, si tú lo miras así, quedan 7 opciones reales de Cuba. Es decir, bueno, 7 opciones, diríamos, contando a la pesista, pero concretamente los 3 luchadores, Cirilo, Alba y Atleti, serían en realidad las opciones posibles de medallas de Cuba. Pero sabemos que de posible, a partir de la calidad, a partir de Alba, tú hablabas de todos los contrarios que va a tener, pero Alba es doble campeón del mundo y bronce olímpico. Es decir, los contrarios también dicen, bueno, me toca Alba, que es el doble campeón mundial y bronce olímpico. Es decir, nosotros a veces miramos a los contrarios, pero también los nuestros son, tú te enfrentas a la Cirilo, pero la gente dice, tiene a la China, sí, pero le dirán, oye, pero está la campeona del mundo, que es Cirilo. Es decir, entonces eso hay que mirarlo también. Yo creo que de todas maneras va a ser bien difícil, ojalá que todos terminaran con medallas, pero yo creo que lo mejor que pueden hacer es que todos den el resto como lo han dado sus otros atletas. Si Cirilo no gana la medalla, igual un reconocimiento para Cirilo. Si Alejandro, si Milani, si Arturo Siló, si Atleti, si la pesista, si incluso el pentatleta, que no hablamos de él porque casi siempre es un deporte que no se habla, pero siempre está en Juegos Olímpicos. Igual, yo creo que nos debemos llevar esto. Ya después vendrán los análisis, como tú decías, y a festejar con Mijaín. Esto sí quisiera que el pueblo de la capital saliera a festejar con Mijaín. Yo sé que no es una hora quizás de las más complicadas, pues es un lunes, es en hora de la noche, pero el pentacampeón se lo merece. Celebrar a Mijaín y homenajear a Fidel. Y por supuesto que ese es un compromiso para todos. El 12 para el 13 de agosto en la Piragua. Pero también yo creo, como tú decías, incluso los que no han podido cumplir su compromiso, lo han hecho con la frente en alto. Y eso vale mucho. Y yo creo que hay que reconocerlo y yo creo que hay que festejarlo. Y hay que rendirle tributo a esos atletas que lo han hecho en condiciones excepcionales, como ningún otro atleta en el mundo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Angélica, para estas horas finales, ¿qué nos dirías? Bueno, yo confío en Yarisley Cirilo, la vimos muy bien con esa clasificación directo a semifinales con un tiempo de 49.94 y creo que la principal rival a derrotar, por supuesto, va a ser Harrison, que es la norteamericana, la actual campeona olímpica, pero como dicen nuestros compañeros, ella llega con el sello de ser campeona mundial y Cirilo ha demostrado de ser, a pesar de sus 22 años, ser de muchísima competencia. Y bueno, me voy por las mujeres, creo que en la lucha también Milay Marín pudiera sorprendernos después de todo ese blues que le ha inyectado a la lucha femenina, esa plata que consiguió la Chiqui Guzmán. Y Milaime, que es una gladiadora con muchísima historia, está haciendo hitos en nuestro país desde que subió a lo más alto después y se convirtió en campeona mundial juvenil, o sea, para esa temprana categoría. Así que por ahí, campeona de las Olimpiadas Juveniles también. Sí, de los Juegos Olímpicos de la juventud. Ella es una muchacha que ha tenido un palmarés impresionante, así que podemos confiar y ver por fin que
logra Calabaza Valdés o Arturo Siló, hay que confiar en el resto de nuestros gladiadores. Y también Rafael Alba, como bien decía, es un hombre adaptado a la presión, doble campeón del mundo, bronce en Tokio, y los rivales tienen que respetarlo. Así que por ahí deben estar las principales opciones de Cuba para las próximas horas. Bueno, pues nosotros el lunes estaremos siguiendo, por supuesto, la llegada de la delegación cubana a nuestra patria, a nuestro país, esa entrada victoriosa de Mijaín, y el 20 de agosto, el mismo día que Mijaín está cumpliendo años, estaremos haciendo nuestro resumen olímpico acá en la mesa redonda. Así que los invito a que nos acompañen. Me voy con las imágenes del día, inundaciones tremendas que hubo en China y que dejaron imágenes impresionantes como esta. Buenas noches. Cuba reafirma su compromiso con la total eliminación de las armas nucleares. Hoy se cumplen 79 años del bombardeo atómico a Nagasaki y el mundo no olvida el criminal hecho perpetrado por el imperialismo estadounidense. Las experiencias de mujeres que producen alimentos en el oriente del país se debaten por estos días en el primer encuentro regional. La secretaria general de la organización femenina asiste a los intercambios. Y el presidente Nicolás Maduro convocó a respetar la institucionalidad del país tras la audiencia celebrada hoy por el Tribunal Supremo de Justicia. Maduro aseguró que luego del peritaje a la página web de la ultraderecha comprobaron la falsedad del 83% de los documentos. Un cordial saludo. ¿Cómo estás, Lady? Buenas noches. Buenas noches para ti, Rey. Encantada de compartir contigo la emisión. El saludo, por supuesto, para todos los que nos siguen en pantalla tradicional y a través de las plataformas digitales. Usted lo sabe, ya son las 8. Comienza el Estelar. A 79 años del bombardeo atómico de Estados Unidos a la ciudad japonesa de Nagasaki, Cuba reafirma su compromiso con la total eliminación de las armas nucleares. En su perfil de X, el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, recordó el fatídico suceso que causó la muerte inmediata de miles de inocentes. Al homenaje se sumó el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien afirmó que Cuba seguirá abogando por la eliminación total, transparente, irreversible y verificable de las armas nucleares. El también miembro del Buró Político calificó el hecho como uno de los enormes crímenes cometidos por el imperialismo estadounidense. Las bombas atómicas lanzadas los días 6 y 9 de agosto de 1945 en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki respectivamente convirtieron a la población civil de Japón en víctima del uso deplorable del armamento nuclear. Y en otro orden, la Oficina Nacional de Estadística e Información presentó durante las recientes sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular la cifra de población efectiva y otros indicadores demográficos. Los datos que se publican por primera vez motivaron varias interrogantes. A propósito del interés que suscita el tema, la UNED ofreció una conferencia de prensa. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, al cierre de 2023, la población efectiva cubana era de 10.055.968 personas.
El nuevo término, que no es exclusivo de Cuba, se refiere a todos los nacidos en un año calendario y a los residentes nacidos o no en el país que hayan acumulado 180 días y más de residencia en el territorio nacional en los últimos 365 días. La estadística de población, avalada además por la nueva ley de migración, es vital para planificar recursos, servicios y para diseñar e implementar planes, programas y proyectos gubernamentales. Desde hace alrededor de 5 años, la población cubana decrece. Entre las causas sobresale la compleja situación económica. Agravada por un bloqueo de más de 62 años, agravada por una ley espuria de que Cuba practica el terrorismo, lo que todos conocimos, y dos aspectos que no se recuerdan mucho. Uno de ellos es la ley de ajuste cubano, eso no lo tiene nadie en el mundo. Y también en ese contexto una incitación muy grande a la emigración, más unido a todos los problemas económicos que tiene el país. Otro de los aspectos tiene que ver con el decrecimiento natural. Hace 5 años la población de Cuba tiene más defunciones que nacimientos. Se mueren más personas que las que nacen. No es usual o no está presente en América Latina, en ninguno de esos países, está presente en algunos países europeos, asiáticos. Las provincias donde más decrece la población son Villa Clara, La Habana, Cienfuegos y Mayabeque, mientras que los mayores niveles de migración interna y de fecundidad del país están en la región oriental, aunque las cifras tampoco son halagüeñas. Cuba implementa desde hace varios años una política para atender la dinámica demográfica sobre la base del cumplimiento de los derechos reproductivos de la mujer, actualizada en 2022, donde se incluyen importantes objetivos relacionados con la fertilidad. No es una política pronatalista per se, pero sí es una política que en todo lo posible busca que la mujer, la pareja, tenga los nacimientos que desee en el momento que desee. Y la explicación creo que es obvia, porque tenemos un déficit de nacimientos y un elevado nivel de envejecimiento de la población. El director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana asegura que entre los objetivos de la política distingue la satisfacción de las necesidades de la calidad de vida de la población envejecida de 60 y más años. Ahí se monta desde la población vulnerable por la edad, por el sexo, porque está sola. Los programas, asumidos por la más alta dirección del país como prioridad, contemplan la atención a los hogares de ancianos, las casas de abuelos, al sistema de atención a las familias, entre otros programas sociales. El tercer objetivo es lograr que toda la población que está envejecida o no trabaje, es decir, los recursos laborales de la población. Ningún país se da el gusto, y nosotros menos aún, con el nivel de envejecimiento que tenemos y con la pérdida de población que tenemos por la migración, de tener población activa que no trabaje. Pero en particular, con los niveles de envejecimiento que nosotros tenemos que buscar la posibilidad de que la población de 60 años y más que quiera trabajar, lo haga y tenga las condiciones para eso. Por eso que se ha modificado incluso la ley de la jubilación en el término de la posibilidad de recontrato de aquella persona que llega a la edad de jubilación, se jubila y se puede volver a recontratar. Nuestra estructura por edades nos lleva a eso, necesariamente. Los datos constituyen una herramienta primordial en el diseño e implementación de la estrategia de desarrollo económico del país. Para que el gobierno central, para que los gobiernos en las provincias, para que las intendencias, para que los observatorios demográficos puedan planificar, conocer qué población tengo. Y ante la estrategia de desarrollo, lo primero que toma en cuenta es toda esta información. ¿Cuál es el saldo migratorio que tengo? ¿Cuál es el comportamiento de la fecundidad? ¿Cuál es el comportamiento de la migración interna? ¿Qué población económicamente activa tengo y no tengo? Y además, cuando vaya a aprobar un plan de desarrollo, en primer lugar, tome en cuenta la población. Los especialistas coinciden en la importancia de que estos programas estén acompañados de estrategias de comunicación que permitan entender de qué manera los problemas económicos que afectan directamente a la población sean comprendidos en su real magnitud y cómo se buscan y aplican posibles soluciones en función de mejorar los indicadores y, sobre todo, la calidad de vida de las personas. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.
En la tercera jornada de comparecencias ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro llevó un mensaje de paz, diálogo y reconocimiento a la institucionalidad del país. El balance de la jornada lo ofrece desde el máximo ente judicial en Caracas la colega Amalia Ramos. Amalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos desde Caracas. Hoy concluyó la tercera jornada de comparecencias ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde tuvo lugar hoy viernes la audiencia del actual presidente Nicolás Maduro y de los candidatos Enrique Márquez y Benjamín Rauseu, junto a los partidos políticos que todos representan. En declaraciones del presidente Nicolás Maduro ante la prensa, afirmó tras su audiencia que lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será ley en la República, será santa sentencia. Asimismo, el mandatario manifestó que la página web de la ultraderecha fue peritada y el 83% de los documentos son falsos. Por su parte, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, junto a los representantes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, declaró que las instituciones nacionales salen fortalecidas tras su comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia y criticó la presunta presentación de actas de la oposición. Una vez consignadas las actas y pruebas, el Tribunal Supremo de Justicia continúa el proceso de peritaje del material entregado por un lapso de hasta 15 días prorrogables, para lo cual hará uso de todos los mecanismos disponibles en el ordenamiento jurídico en tal propósito. Desde Caracas fue un reporte de Adrián Almagro, Rafael Alemañez y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias. Muchas gracias, Amalia. Y un avión con 58 pasajeros y 4 tripulantes se estrelló en la ciudad de Viñedo, en el estado brasileño de San Paulo, sin que se reportaran sobrevivientes. El siniestro se produjo a las 13:25 hora local. La nave cubría la ruta entre Cascabel, en Paraná, y Guarulhos, en San Paulo. La municipalidad informó que la avioneta se precipitó contra un condominio, pero ningún vecino resultó lesionado. La Agencia Nacional de Aviación Civil lamentó el hecho y mostró su solidaridad con los allegados a los fallecidos. Aún se desconocen las causas del incidente. Durante un acto oficial, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva lamentó la pérdida de vidas humanas. Japón le rindió tributo a las víctimas del bombardeo atómico de Estados Unidos a la ciudad de Nagasaki a propósito de cumplirse 79 años del fatídico suceso. Los asistentes al acto dedicaron un minuto de silencio a las víctimas del 9 de agosto de 1945. En ese contexto, el alcalde de la ciudad, Shiro Suzuki, hizo un llamado a la abolición de las armas nucleares. De acuerdo con Telesur, el funcionario defendió la iniciativa adoptada en junio de no invitar a Israel a la conmemoración en señal de protesta por el genocidio en la Franja de Gaza. El ataque atómico a Nagasaki, recordemos, mató a más de 74.000 personas, incluidos sobrevivientes que luego fallecieron por los efectos de la radiación. 3 días antes, Estados Unidos lanzó otra bomba contra Hiroshima. La explosión dejó cerca de 80.000 muertos, pero se estima que en jornadas posteriores perdieron la vida otros 50.000 japoneses. Y el ministro español de Justicia, Félix Bolaños, culpó este viernes a los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, de la huida del expresidente regional Carles Puigdemont, quien se encontraba la víspera en Barcelona para ofrecer un discurso a propósito de la investidura de Salvador Illa, el PSOE, ahora al frente del gobierno autonómico. Dirigentes opositores pidieron cuenta al Ejecutivo, así lo refiere Telesur. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, responsabilizó a Pedro Sánchez y a los titulares de las carteras de Interior y Defensa respectivamente. Mientras, Santiago Abascal, del ultraderechista Vox, los tachó de cómplices de la huida hacia Bélgica. Previo a su entrada a territorio español, Puigdemont cuestionó no haber sido beneficiado con el perdón por decisión del Tribunal Supremo. Recordemos que en mayo pasado entró en vigor una ley para amnistiar a los involucrados en el llamado Procés de Cataluña, pero se mantuvo en vigencia la orden de detención contra el mencionado líder. Y de esta manera, Lady, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas. Gracias, Rey. Nosotros avanzamos y lo hacemos con temas del panorama nacional. La empresa filial estatal Panelex Antiespíritus, dedicada a la fabricación de pizarras eléctricas de baja tensión, amplía infraestructuras y logísticas de talleres. Asistieron a la puesta en marcha tecnológica el miembro del Buró Político del partido y secretario general de la CTC, Ulises Gilarte de Nacimiento, la viceprimera ministra de la República, Inés María Chamán Guau, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, y las máximas autoridades del partido y el gobierno de la provincia de Santi Espíritus. Panelet en producción tecnológica. La entidad inicia un ciclo de fabricación. Sus trabajadores
en línea con el llamado realizado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, cuando ambos inauguraron estas áreas el pasado 25 de julio. La dirección del país nos convocó a trabajar, a ser eficientes. Eso nos dará un despegue mucho mayor, ya que al ampliar el taller nos da las posibilidades de acometer producciones mayores y en mayores cantidades. La empresa, con su catálogo de fabricación, prioriza la sustitución de compras en el exterior. Tenemos un sistema de gestión de la calidad certificado por inspectores extranjeros, lo cual nos garantiza un nivel de calidad similar a los productos importados y que a la vez pueden ser un fondo exportable para el país. Y pienso que el país puede contar con Panelet para todos estos desafíos que se presentan si logramos que el mayor % de las pizarras que el país importa puedan ser fabricadas en Cuba. Más de 2.000 estaciones de bombeo en Cuba cuentan con pizarras eléctricas que llevan el sello del centro. Destacan además sistemas fabricados para la sede de Telesur en Caracas, Antillana de Acero en la capital y equipamientos para el sistema de la salud, entre ellos grandes hospitales. Tenemos con este nuevo taller que tiene una gran cobertura de equipamiento, de grúas para hacer paneles de mayores tamaño y se pueden sacar hacia la transportación mediante una grúa, que antes cuando lo hacíamos teníamos que seccionarlo. Se fabricaba el panel, se probaba y había que seccionarlo en parte para montarlo, para transportarlo. Hoy no es así ya. La entidad transita por el proceso de acreditación para convertirse en una MIPYME estatal del sistema hidráulico y desde su encargo contribuir a la transición energética en el país. Podemos trabajar con personas naturales, con personas jurídicas y se nos abre camino al mercado. Podemos importar, podemos exportar. Estos paneles precisamente ayudan al bombeo, ¿no?, al control de las bombas sumergibles y bombas de superficie que actualmente están implementando, a su protección, claramente, para no tener una pérdida en esas bombas, precisamente con la energía solar, que es la fuente que se le está suministrando ahora a esos paneles. Gestión integrada para asegurar servicios básicos. Así se destacó horas antes del 10 de agosto. Instalación de nuevos equipos de bombeo, entre ellos 8 para el municipio de Trinidad y 8 grandes equipos para la principal estación de bombeo de la provincia, la que abastece las ciudades de Santi Espíritu y Cabaiguán. Estamos hablando de más de 150.000 espirituanos que están siendo beneficiados con este programa. La Central de Trabajadores de Cuba reconoció a un grupo de especialistas, ingenieros, técnicos y obreros con 50 años en el sector. Lo más elemental que estamos haciendo es dejar el testimonio de nuestra infinita gratitud, respeto y reconocimiento a la extraordinaria obra y al servicio que ustedes han brindado a este instituto y al pueblo espirituano. Otras entidades y trabajadores igualmente fueron reconocidos. Panelet, con resultados relevantes, recibió un certificado especial. El colectivo tiene entre sus proyecciones potenciar la ciencia y la innovación para situarse en la avanzada entre los centros del país de alta tecnología. Desde Santi Espíritus, Félix Rafael Suárez y Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias. Muy buenas noches. Hoy viernes fue una jornada improductiva en los Juegos Olímpicos París 2024 para Cuba, que no pudo subir a ningún representante al podio de premiaciones. Eso si hablamos de miembros de la delegación antillana, porque sabemos que el triple salto estuvo colmado en pleno por atletas cubanos, pero que tristemente representan a otras naciones. Como arrojaban los vaticinios pre-competencia, Jordan Díaz con salto de 17 metros 86 centímetros se quedó con el oro, pero Pablo Pichardo con la plata y Andy Díaz con el bronce
los 3 defendiendo los colores de naciones europeas. En esa misma prueba, Lázaro Martínez consiguió su mejor marca de la temporada, pero no pudo pasar del 8º puesto. El guantanamero se estiró hasta los 17.34 metros en su tercer intento. Extra fronteras, lo más relevante fue el éxito de la dominicana Marilady Paulino en los 400 metros planos con récord olímpico de 48 segundos y 17 centésimas. Fue apenas la 4ª medalla dorada en la historia de ese país en citas estivales y la primera de una mujer. Mientras en los 400 con vallas masculino, el estadounidense Ray Benjamin sorprendió al favorito Karsten Warholm de Noruega para llevarse el oro. También en la vuelta al óvalo, el relevo femenino de nuestro país fue último en su serie clasificatoria y no pudo avanzar. Y en el canotaje, la dupla de Yarisleidy Cirilo y Ginoli López se concluyó 8ª en la final del C2 a 500 metros, un resultado loable dada su juventud, mientras José Ramón Pelier fue segundo en la final del C1 a 1000 metros y ancló en el 10º puesto. Por otra parte, el pentatleta cubano Marcos Rojas concluyó en el lugar 31. No obstante, para el caribeño fue una experiencia enriquecedora y de mucho aprendizaje. Así le hizo saber al colega Carlos Alberto González. Primeramente es un gran orgullo haber llegado hasta aquí. Se sabía que el camino no iba a ser fácil, muy difícil la verdad. Una Olimpiada no llega a todo el mundo y encima de eso los atletas son muy fuertes todos. Son los 36 mejores del mundo. Y bueno, lo disfruté, a pesar de que la esgrima no una de mis mejores disciplinas es la esgrima y no salí muy bien, no era lo que se esperaba. Pero hay que seguir trabajando en base a eso y hay que sacar la experiencia de estos primeros Juegos Olímpicos, la verdad. ¿Qué, en tu opinión, qué nos falta para, digamos, aspirar a estar en ese nivel mundial, al pentatlón moderno de Cuba? Talento tenemos, la verdad, todos los jóvenes, los que hacemos pentatlón en Cuba, solo salir a competir un poco más y topar un poco más con la realidad, así podemos ir entrando cada vez mejor en zona y aprovechar eso. Sí. Bueno, un mensaje a tus compañeros que están en Cuba, a los que siguen este deporte. Bueno, muchas gracias, la verdad, a todas las amistades que me han acompañado y me han apoyado, todas esas personas que me han escrito. La verdad son muchos mensajes, pero muchas gracias a todos, muchas gracias al pueblo de Cuba, la verdad. Muchas gracias por todo. Y a mi familia, a los entrenadores, a la comisión técnica, a la triada médica.